Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Dentro de la audiencia de Buena Costumbre tenemos una cantidad importante de personas que son trabajadores de aplicaciones y que nos escuchan permanentemente. Fíjate que el otro día, tú sabes que cuando uno se toma un Uber, no sé si tú eres habitual, pero si lo eres te darás cuenta, la aplicación te identifica a ti con tu nombre. Joaquín Torres, Daniel Mora, y en mi caso su seguro servidor Álvaro Migueles. Me subí al Uber y había un señor que desgraciadamente se me olvidó, o si lo hice se me olvidó el nombre, pero era un ciudadano venezolano que llevaba varios años acá y que sabía de memoria Buena Costumbre, auditor de Buena Costumbre desde sus inicios. Entonces, como él, hay muchos otros. Y para ellos va especialmente dedicada esta conversación que vamos a sostener con Diego Rodríguez, académico de Derecho de la Universidad San Sebastián, máster en Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas. Todo esto a propósito de la ley EAT, que regula el uso de las aplicaciones en el transporte colectivo. ¿Cómo estás, Diego Rodríguez? Gracias por venir a Buena Costumbre. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a todos los auditores. Encantado y un placer que me hayan invitado a conversar sobre este tema. Oye, lo primero que me gustaría aclarar es en qué etapa de la tramitación se encuentra esta llamada ley Uber. Mira, la verdad que esta ley Uber ya fue presentado en cuanto a su texto. ¿Ya? Y ahora simplemente estamos en el estado o en la etapa de vacancia que va desde que esta se publica hasta que entra en vigencia. Básicamente lo que busca esta técnica legislativa es tratar de dar un espacio de tiempo donde las personas afectadas por la regulación puedan adaptarse, ¿no es cierto?, a este nuevo marco legal. ¿Y cuál es el marco legal, Diego Rodríguez? Grosso modo, porque aquí hay este estudio que hizo la Diego Portales, dice que con la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, la ley EAT, va a quedar la escoba. O sea, el 88% no podría cumplir del actual parque de vehículos de aplicación, no cumpliría con los requisitos de la ley Uber, llamada ley Uber. Claro, bueno, en este sentido tenemos que siempre entender que el fenómeno legislativo va unos cambios mucho más abajo, ya digamos en el vocabulario de hoy, que lo que pasa en la realidad y la forma en que el emprendimiento y la innovación se va presentando, ¿no es cierto? Nuevas necesidades que se satisfacen a través de nuevas formas, principalmente tecnológicas. Y claro, nosotros tenemos que ser bastante francos, o sea, hay un antes y un después en el transporte, sin duda, luego de la intervención de este tipo de aplicaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en hotelería, con maneras. Airbnb, también en algún otro tipo de aplicaciones que facilitan, ¿no es cierto?, estos intercambios, interacciones económicas derechamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos Uber ya hace bastante tiempo, pero no fue sino hasta levantar algunas alarmas con respecto al estatuto laboral del conductor de Uber, respecto a la empresa Uber, ¿no es cierto? Porque es un prestador de servicio a través de una aplicación, pero existe algún vínculo laboral, lo que significaría también que existen algunas obligaciones de la empresa Uber. Luego también siempre quiere intervenir y está dentro de los primeros filtros el regulador impositivo fiscal, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuesto Interno, para gravar este tipo de actividades. Pero ya ahora este año, presentado el año pasado y este año, entra ya una regulación de la actividad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque finalmente la actividad de transporte sí está regulada. Entonces, lo que favorece este tipo de aplicaciones, incluso lo que está pasando hoy con las casas de apuestas, es básicamente este como vacío legislativo. Que había, claro. Exacto, un vacío respecto a esta actividad, pero sí una regulación del mercado. Entonces, frente a ese vacío, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas nacen, crecen, se potencian, se vuelven más competitivas, y al volverse más competitivas empiezan a entrar nuevos actores dentro del mismo mecanismo. Entonces, a mí no me parece mal, porque en la gran mayoría de los países este tipo de aplicaciones está regulado. Está regulada, efectivamente. ¿Por qué? Exacto, y la regulación está justificada, al menos académicamente, frente a el acontecimiento, la posibilidad
de que se genera algún tipo de falla de mercado, ¿cierto? Entonces, una falla de mercado, por ejemplo, la externalidad negativa que produce la contaminación, la regulamos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, los particulares no van a llegar al nivel de satisfacción social óptimo. Entonces, acá, ¿cuáles son las fallas que se han generado? En primer lugar, por ejemplo, si nosotros empezamos a mirar el fenómeno y ver cuáles son las principales regulaciones que presenta la ley, pensemos, por ejemplo, la licencia clase A, el año del vehículo, el cilindraje, ¿cierto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer acá? Básicamente asegurando que el prestador del servicio lo haga con cierto grado de expertise y en un vehículo que tenga cierto grado de medidas de seguridad para que el usuario también pueda recibir este servicio en las condiciones de seguridad más importantes. Y nosotros, es 1.4 de cilindrada, ¿cierto? Para los vehículos y 1.4 para los sedán. Exacto, y 1.5 para los que no son sedán, pero más grandes. Exacto. Los SUV chiquititos que hay en fin. Si tú te das cuenta, y por ejemplo, yo también soy un asiduo usuario de Uber, sí, o de algún tipo de aplicación de transporte, no sé, muchas veces pasa que quien maneja el vehículo no es la persona que se indica en la aplicación. Claro. Muchas veces, por temas de año, dicho vehículo no cuenta con ciertas medidas de seguridad que quizás no son tan aparentes como, por ejemplo, el cinturón de seguridad, llamémoslo así, pero que sí son relevantes para que el usuario, finalmente, que es el consumidor final de esta actividad y quien la sostiene, pueda recibir dicho servicio con dichos estándares. Pero también aquí es muy relevante la presión que desde el minuto uno ha ejercido políticamente el transporte convencional. Claro, los taxis amarillos, ¿no? Los llamados taxis amarillos, que ahora son azules, muchos de ellos. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede ahí? Ellos tienen que cumplir con cierta exigencias regulatorias que no son las mínimas. Entonces, mi suegro era taxista y tenía que pagar un derecho de paradero súper grande aquí en Lencoyán con Barros. Y una serie más de derechos al uso del paradero, etcétera, digamos, al cupo en la línea. Hay una serie de cosas que pagar, digamos, sin duda. ¿Cuál es el problema? Que incluso en algunos países se generó a propósito de las aplicaciones de transporte, donde se activaron algunos protocolos de competencia desleal, porque decían, bueno, esta aplicación que no está regulada compite en el mismo mercado. ¿Cuál es la, entre comillas, deslealtad? Que no tiene que cumplir con los mismos estándares regulatorios y que, como tú bien dices, son o se traducen principalmente en el pago de ciertas tasas o de ciertos derechos para ejercer dicha actividad, lo que ya te vuelve menos competitivo. Oye, porque finalmente... Sí. Dime. Disculpa, a propósito de lo mismo, hay en la ley esta que se llama Empresas de Aplicaciones de Transporte, regulaciones respecto de la relación laboral entre el conductor y la empresa. Yo estoy pensando, por ejemplo, en seguro de accidentes, en cotizaciones. ¿Se avanzó en esa materia o no? No. No, la verdad es que una de las gracias y lo que de alguna manera va a sonar un poco frío esto, pero no es una opinión personal, pero sí es lo que vuelve competitivo para Uber o todo tipo de aplicaciones, es derechamente no tener que contratar conductores, ¿cierto? Sí. Esta, de alguna manera, naturaleza del vínculo, que es básicamente... Es como una prestación de servicio, una cosa así, ¿no? Ni eso. Básicamente es de alguna manera lo que en materia de aplicaciones o este tipo de mecanismos se llama de plataforma B2B, de business to business. Entonces, yo tengo un negocio que se llama Uber y yo quiero ser conductor, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago yo es vincular mi aplicación con ciertos conductores y el derecho que tú tienes como conductor es poder, de alguna manera, echar mano a mi plataforma y a todos los usuarios que quieran servirse de esta actividad. Es una nueva forma de relación laboral. Ahora, el conductor verá si se pagan las imposiciones, si contrata su seguro. Es una Exacto. Claro. Y por lo tanto, y también aquí, a mí me gusta mucho preguntarle a los afectados, porque claro, está una ley que quizá ahora está agarrando más fuerza porque ya se publica y ya va a entrar en vigencia pronto. Pero claro, por ejemplo, yo he hablado con algunos conductores de Uber y me dicen, mira, la verdad,
la relación laboral a nosotros no nos conviene porque de alguna manera yo te iba a preguntar lo mismo. Nuestros ingresos líquidos bajarían un montón, ¿cierto? También lo que sí han hecho, por ejemplo, estas plataformas, y lo que no es malo, porque al no estar regulada, lo que permitió es que ingresaran muchos nuevos competidores al mercado, porque antiguamente era Uber, pero ahora Didi, Cabify, Taxi no sé cuánto, y también ingresaron dentro, o los mismos competidores ingresan a otro mercado subyacente que es el transporte de alimentos, ¿no es cierto? O sea, el pedido del supermercado ahora te lo hace Uber Eats, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, lo que permitió esta regulación es que pudiesen ingresar. Y generalmente, si uno lo ve desde un punto de vista histórico, así funcionan los mercados, ¿no es cierto? Primero, frente a una necesidad que no estaba regulada, ingresan, se satisfacen, entran nuevos competidores, y cuando ya empezamos a encontrar o a visibilizar algunos problemas que pueden generar, ya sea para quien presta el servicio, para el usuario o para un tercero, el Estado regula. Oye, yo creo que la pregunta que deben estar haciéndose los auditores, conductores de aplicación, yo un tiempo usé Didi, fíjate, más barato, Didi más barato, pero más lento, porque hay menos conductores que usan la aplicación. Uber es más rápido. Cabify nunca lo he usado, pero bueno, todos están escuchando en este minuto, se comunican entre ellos, en fin, tienen un sistema de seguridad también. Algunos, se te has fijado, que conversan, informan de dónde van. Bueno, yo creo que deben estar preguntándose cuándo se hace aplicable la ley, porque la ley puede entrar en vigencia, pero puede tener un periodo de marcha blanca, probablemente, pero todavía la ley no ha sido promulgada, por tanto no es ley de la República aún. Está no sancionada, es ley, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿sabes? ¿Tienes alguna noción de cuándo podría entrar en vigencia la ley y a regir las disposiciones que en el fondo censuran a todos los conductores que tienen, por ejemplo, el ñuñuki? El ñuñuki queda afuera. Claro. Queda afuera, por ejemplo, el Kia Morning, que a mí me parece que es un gran auto, queda afuera porque no cumple con la cilindrada. Entonces, por eso es que va a bajar tanto, y ahí el sistema también, empíricamente, en los hechos, probablemente también se va a ir a las pailas, porque si tú tienes un universo de 100, y de ese universo de 100 van a quedar funcionando 30, el servicio va a dejar de ser tan rápido y se va a poner más caro. ¿Te fijas? Es que, bueno, la reflexión, por ejemplo, ayer me mandaron esta noticia sobre el estudio que sacó la Universidad Diego Portales, indicando que en algunas comunas incluso iba a reducirse hasta en un 90% o más de un 90% los oferentes del servicio de transporte a través de aplicación. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que analizar en forma prospectiva ese dato y también ver que frente a ello, claro, en un primer aliento probablemente haya un vacío en términos de oferta, lo que podría reducir, ¿no es cierto?, como tú bien dices, o afectar, perdón, como tú bien dices, por ejemplo, los tiempos de espera, la disponibilidad de vehículos, y eso debería tender también a un alza en los precios, porque frente a menos vehículos prestando el servicio, va a haber un alza porque se va a generar alguna forma de escasez. Pero yo también creo que ya en un segundo aliento, llamémoslo un segundo tiempo, también este mercado, al tener precios más competitivos, podría atraer a otros oferentes que sí cumplan con los requisitos regulatorios. Claro. Porque tú bien dices, ¿no es cierto?, el ñuñuki, el Kia Morning u otros City Car, el Aveo, en fin. Claro, que uno dice, son vehículos buenos, son vehículos, ¿no es cierto?, bastante económicos, lo que también hace más rentable a quien presta el servicio, pero también tenemos que ser claros que es un vehículo que en términos de seguridad probablemente no cumple con dicho estándar. Claro, o sea, es muy distinto, es que sabes tú que hay un matiz, porque por ejemplo, si tú te subes a un Kia Morning y después te subes a un Aveo, por ejemplo, o a un ñuñuki, que tiene más o menos la misma cilindrada, pero el estándar de seguridad que tiene el Kia Morning es enormemente superior al que tienen los otros ejemplos que puse, digamos. Yo claro, hablo desde la más absoluta libertad, yo soy un usuario, digamos. Entonces, claro, a lo mejor ahí el legislador probablemente se equivoca, porque en el sentido de que puso como un requisito la cilindrada del auto, pero es evidente. Por ejemplo, hay otro Suzuki
en ese minuto se me fue la marca. El otro día conversaba con uno que el auto estaba impecable. Por ejemplo, el Hyundai Accent. El Hyundai Accent tiene 1.4. Por lo tanto, no cumpliría o sí, es 1.4 para el sedán. Ese cumpliría. Claro, por ejemplo, es que ahí en ese sentido, siempre que hay una regulación, siempre se intenta llegar a un punto óptimo en virtud de un criterio. Por ejemplo, en este caso fue la cilindrada. ¿Por qué? No necesariamente, me imagino que no es para que el vehículo ande más rápido, sino quizás la cilindrada da cuenta del tamaño del vehículo, puede ser, ¿cierto? La capacidad que tenga para, no sé, aguantar cierto tipo de accidente, etcétera. Pensando que quizás uno de los objetivos de la regulación es resguardar la vida, la integridad de los usuarios de la aplicación, ya sea prestando el servicio, como también usándolo y sirviéndose de esta necesidad de transporte. Entonces, siempre que hay una regulación, lamentablemente hay falsos positivos y falsos negativos, ¿no es cierto? Claro. Lo importante sí es que la regulación, al menos en su primera propuesta, tiene que verificar, en términos empíricos y en base a estudios, cuántos que sí podrían prestar el servicio quedaron fuera en virtud de este criterio. Como por ejemplo, tú dices, Álvaro, el Accent, ¿no es cierto? Que quizás es un buen vehículo, ¿no es cierto? Un vehículo que cumple con los requisitos que se propuso el legislador, pero en base al criterio queda afuera. Entonces quizás después se va depurando el criterio. Puede ser de menos cilindrada en la medida que cumpla con tales certificaciones de seguridad. Claro. Entonces muchas veces pasa eso, que la ley primero se lanza, ¿cierto?, con un criterio o con una regulación, y después a lo largo de los años lo va depurando, porque acá también hay una entidad, una repartición pública que se va a encargar de la fiscalización y también de la regulación de esta ley, y que por lo tanto a través incluso de norma administrativa, que es de mucho más fácil tramitación, pueda ir regulando en términos de detalle el servicio. Pero yo personalmente, como uno ve ese informe que saca la Universidad de Portales, que yo al menos no lo estudié en profundidad, pero sí vi la noticia, y quizá el dato sin duda que es correcto. Ahora lo importante también, para que no sea tan pretencioso el resultado de esto, es ver cómo luego esta nueva regulación, en términos más bien prospectivos, ¿no es cierto?, ex post, va a de alguna manera generar un giro de timón en términos del mercado, cómo se presta este servicio. Quizás esto termine a la larga generando que mejores autos estén interviniendo en el mercado, y no quizás aquellos que no cumplen con medidas de seguridad, cilindrada, o personas que no tienen la expertise para manejar un vehículo y transportar personas, ¿no es cierto? Quizás va a modificar el comportamiento de los potenciales actores. Por ejemplo, te doy un ejemplo. O sea, imagínate, manejo un Uber y me dedico a esto y me va bien. Y soy conductor clase B. Bueno, quizás tengo un incentivo a mejorar, ¿no es cierto?, mi expertise conduciendo, y saque la licencia clase A. ¿Cierto? Entonces, ahí, si tú te das cuenta, claro, en un primer término, el costo de la regulación lo trasladamos al conductor, pero luego también, si él ve un beneficio, que ese beneficio va a ser, voy a tener menos competidores. Entonces, claro, ahora sí me sirve la clase A, porque como van a haber menos competidores, voy a hacerme más competitivo porque va a haber menos gente conduciendo. Y en una de esas, la aplicación también se pone con el mejor, con la necesidad de invertir para mejorar el servicio. También puede haber ahí una alianza entre la aplicación y los conductores. ¿Por qué no? En una de esas. Exacto. Oye, se nos acabó el tiempo. Diego Rodríguez, académico de Derecho de la San Sebastián, máster en Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas. Te queremos dar las muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros acá en Buena Costumbre, y te vamos a llegar más adelante, si es que lo quieres, para hablar de otros temas, porque estuvo re interesante la conversación. Muchas gracias. Encantado, que estés muy bien. Buena mañana. Igualmente, gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.